Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy con el circuito equivalente de transformadores trifásicos. En la figura de la izquierda tenemos un transformador trifásico en conexión estrella-estrella. Entonces, para cada fase tenemos el correspondiente circuito. Ustedes se fijan, aquí tenemos el ZA, que sería el Z equivalente de la fase A en el fondo. Y aquí tenemos el Y sub A, que sería el G sub 0 con el B sub M de la fase A. Y lo mismo se repite para la fase B y la fase C. En general, estos parámetros son los mismos. Pueden haber diferencias mínimas, que yo diría son marginales, en cuanto al ZA, ZB y ZC. Y lo mismo para los YA, YB y YC. En este caso es fácil tratar de sacar una fase, porque lo que normalmente se hace es trabajar con una fase de un circuito equivalente de un elemento trifásico, de un transformador trifásico en este caso. Y las otras fases son iguales. La única diferencia es que el voltaje, fase neutro, va a tener un desfase de 120 grados y lo mismo va a ocurrir para las corrientes. Entonces basta con que uno analice una fase y si el circuito es equilibrado, las otras fases van a tener los mismos valores de voltajes y corrientes, solamente un desfase de 120 grados. Entonces, en este caso, el Z equivalente de una fase va a ser el Z equivalente de una fase en la conexión estrella. O sea, va a ser esto. Y en el caso de la conexión delta-delta, ahí se complica un poco más. Porque si ustedes ven, para una fase, el circuito equivalente es este, para esta otra fase este otro, pero están en conexión delta. Entonces, para hacer el equivalente, transformar a una estrella y de ahí sacar una fase, tenemos que transformar las impedancias. Por ejemplo, aquí tenemos el ZB, ZBC. Entonces, uno de estos Zetas, suponemos que son iguales, y le vamos a llamar Z equivalente 1 de una fase en la conexión delta. Ese valor lo dividimos por 3 y tenemos el Z equivalente de una fase para la conexión estrella. Y aquí tenemos lo mismo. Para el caso de los Y, suponemos que el YAB, YPC y YSA son iguales. Entonces, el Y equivalente para una fase en la conexión estrella es 3 veces este Y equivalente que aparece aquí en la conexión delta. Y de ahí en adelante es igual que en el caso de la conexión estrella-estrella trabajando con una fase. Bueno, acá tenemos un diagrama unilineal. ¿Hola, profe? Sí, dígame. ¿Sí? Que sabe que la última, lo que dijo recién sobre los Y equivalentes, los Z equivalentes, ¿podría repetirlo? Que no le escuché muy bien Ya. porque no sé Vamos. si mi internet falló o el suyo, pero el punto es que no lo entendí. Ya voy a devolverme. Estoy intentando devolverme. Ahí. El de los delta nomás, porque el otro sí lo entendí. Ya. Bueno, para tratar esta conexión delta-delta, tenemos que transformarla a un equivalente en estrella. En el caso de los zetas,
Estamos suponiendo que todos estos Z que aparecen aquí son iguales. Lo que hacemos es dividirla, pasarlo a un equivalente estrella. Y para eso el Z se divide por 3. Y aquí tenemos el Z equivalente de una... El Z equivalente, ¿cierto? Referido al lado 1, de una estrella equivalente. Y en el caso de la conexión de los parámetros paralelos, donde tenemos aquí las admitancias, suponemos que todas son iguales estas, en ese caso tenemos que multiplicar por 3 este valor que aparece aquí en la conexión delta para pasar a la conexión estrella. Y teniendo estos Z equivalente 1 de una fase y el Y equivalente 1 de una fase, que serían los Z y los Y equivalentes de la conexión estrella, ¿cierto? Recordemos que la conexión original era delta, la transformamos a estrella. Y trabajamos con una fase, igual que acá en esta otra conexión. No sé si quedó claro. Sí, gracias. Bueno, acá tenemos un diagrama unilineal de un transformador trifásico. Aquí tenemos la conexión, por ejemplo, este caso es conexión delta estrella, que se usa mucho en Chile en la de media tensión a baja tensión para transformar voltaje, por ejemplo, de 12 kV a 400, 231 volts. Lo que se hizo aquí es transformar esta fuente de tensiones en una fuente de tensiones en estrella. La idea es tomar una fase, pero el voltaje fase neutro resulta ser el voltaje entre fases dividido por raíz de 3. Estamos pasando a este sistema, ¿cierto?, a un equivalente en estrella. Y en este caso de acá, bueno, las tensiones no hay problema. Tenemos aquí la tensión fase neutro, que va a ser también la tensión entre fases dividido por raíz de 3. Tenemos un Z de línea, una impedancia de la línea, y acá tenemos una carga en delta. Esa carga en delta la transformamos en una carga en estrella, donde el voltaje fase neutro va a ser el voltaje entre fases dividido por raíz de 3, y la impedancia de la carga en la conexión estrella equivalente va a ser este Z dividido por 3. Entonces ahora tomamos una fase solamente de este sistema, y aquí tenemos el equivalente de una fase. La fuente, ¿se fijan ustedes? Que tiene el voltaje fase neutro, que es el de aquí. El transformador, tenemos esto que es voltaje fase neutro en el secundario, que es este de acá. Tenemos la impedancia de la línea y tenemos finalmente la impedancia de la carga, que corresponde, ¿cierto?, a lo que es una fase de una estrella equivalente, porque recordemos que la delta la transformamos en estrella, y de aquí tomamos una fase. Así que esto está dividido por, en el fondo esto es el ZCI, que sería el Z de entre fases de la carga, dividido por 3. Bueno, y este diagrama equivalente monofásico podemos tratarlo fácilmente. Si conocemos el voltaje en la carga, podemos tener el voltaje acá, en baja tensión a la salida del transformador, y luego podemos obtener la tensión en el lado primario del transformador. Eso además se puede representar por este diagrama unilineal, donde tenemos aquí la fuente, tenemos el transformador, tenemos la impedancia de la línea y tenemos acá la carga. Después en sistemas eléctricos de potencia, en CEP, ustedes van a trabajar mucho con diagramas unilineales. Aquí tenemos un diagrama unilineal y circuito equivalente monofásico. Empezamos por la generación, un generador de 40 megavolts que tiene 6,6 kilovolts de tensión de salida, 6,9 como tensión nominal.
Luego, en realidad la tensión nominal es 6,6. Lo que pasa es que en la barra tenemos 6,9 kilovolts. Después tenemos un transformador de 45 megavolts que pasa de 6,9 a 69 kilovolts. Y acá tenemos esta barra que es de 66 kilovolts, una línea en 66 kilovolts, el término de la línea, y tenemos un transformador reductor que pasa de 66 kilovolts a 12 kilovolts, y donde tenemos conectadas las cargas. Bueno, este es un banco de transformadores. Son 3 transformadores monofásicos de 15 megavolts, 38,1 a 12 kilovolts. Está en conexión estrella delta. Y este de acá, este transformador era una unidad trifásica que estaba en conexión delta estrella. Bueno, si ustedes se dan cuenta, el lado del transformador de alta tensión está en estrella, en ambos casos. Esa podría ser una ventaja desde el punto de vista de la construcción, porque los niveles de aislación que se necesitan son menores y el transformador resulta ser más económico. Bueno, acá va. Esto se puede tratar, por supuesto, ustedes ya saben el circuito equivalente del transformador. Lo conocen, ¿cierto? Para una fase. Así que si tienen las cargas aquí y el voltaje nominal aquí, pueden conocer el voltaje a la entrada del transformador, que es el término de la línea, agregar la caída de tensión en la línea y tener el voltaje en esta barra. Y luego llegamos, ¿cierto?, al secundario del transformador. Podemos conocer la tensión en el primario y finalmente conocer la tensión del generador. Aquí tenemos el circuito equivalente monofásico. La carga, el X, en este caso el transformador se ha representado por una reactancia solamente, que es el valor más grande. Siempre en el transformador, aquí no se está considerando la impedancia, la admitancia paralelo, perdón. Solamente de la impedancia serie se está considerando la reactancia. Y en la línea, la reactancia y la resistencia. Y en el transformador T1, la reactancia equivalente. Y la reactancia sincrónica del generador. Y aquí tenemos la fuente de tensión ideal. Bueno, después, más adelante, vamos a ver justamente cuál es el circuito equivalente de un generador sincrónico. Pero si ustedes se dan cuenta, los transformadores están en todas las etapas de un sistema eléctrico de potencia. En la generación, después en la reducción de las tensiones para llegar a los usuarios finales. Y aquí estamos con cargas que están en 12 kilovolts. Los usuarios residenciales están con tensiones que son de 231. Por lo tanto, es necesario otro transformador acá para reducir más aún las tensiones. Bueno, vamos ahora a continuar con el tema de los armónicos en circuitos trifásicos. Vimos nosotros en circuitos magnéticos que debido a la no linealidad del núcleo, la corriente de un reactor tenía armónicos, fundamentalmente el tercer armónico y el quinto armónico, y también había séptimo armónico, pero lo más importante en realidad era el tercero y el quinto. A veces se considera el séptimo también. Bueno, aquí tenemos, dice, transformadores trifásicos tipo acorazado o un banco de 3 transformadores monofásicos. En este tipo de aparatos, la generación de armónicos en algunas conexiones puede ser importante. Aquí no estamos considerando el transformador trifásico, sino que estamos considerando, el trifásico tipo núcleo. Estamos considerando el trifásico tipo acorazado o un banco de 3 transformadores monofásicos en conexión trifásica. El
transformador trifásico tipo núcleo en realidad tiene una producción de armónicos insignificante. Bueno, acá tenemos los distintos armónicos en general, no de un transformador. Y las secuencias, o el orden de las fases, esa es la secuencia. Tenemos secuencia positiva, donde tenemos el orden de fase ABC, secuencia negativa, el orden de fase CBA, y la secuencia 0, que tiene las tres fases que están, digámoslo, sí, valga la redundancia, están en fase. O sea, las tres corrientes de las fases 1, 2 y 3, por ejemplo, tienen el mismo ángulo, la misma fase. De ahí la denominación de secuencia 0. Y esa secuencia 0 lo contienen los terceros armónicos y múltiplos del tercer armónico. Lo otro que hay que tener presente, que por la simetría de la corriente de excitación de un transformador, o la corriente de vacío de un transformador, y por su simetría no hay armónicos pares, solamente armónicos impares. Eso lo vimos nosotros en circuitos magnéticos, en la parte corriente de un reactor. Bueno, ¿qué significa secuencias? Componentes de secuencia. Nosotros, si tenemos un circuito trifásico como este que vemos acá arriba, en azul, este es un circuito trifásico desequilibrado. Ese sistema de tensiones desequilibrada puede ser representado por este sistema de tensiones equilibrados de secuencia positiva, más el de secuencia negativa y más el de secuencia 0. Entonces aquí nosotros en este diagrama fasorial inferior vemos que para obtener, por ejemplo, la tensión B sub A, aquí está B sub A, la obtenemos como la suma de la tensión de la fase A de secuencia positiva. Fase A, secuencia positiva, aquí la tenemos. Aquí la dibujamos, ¿verdad? Después vemos la tensión de la fase A de secuencia negativa, que es esta de aquí. La sumamos. Y luego vemos la tensión de la fase A de secuencia 0, que la tenemos aquí. La sumamos. Y con eso obtenemos B sub A, que es la misma tensión de acá, ¿se fijan? Y también podemos hacer lo mismo con la fase B, que está aquí. Le sumamos la tensión de secuencia positiva de la fase B, que está aquí para abajo. Ahí está para abajo. Le sumamos la tensión de secuencia negativa de la fase B, que está acá. Ahí se la sumamos. Y luego la tensión de secuencia 0 de la fase B. Y obtenemos B sub B. Similarmente hacemos lo mismo con la fase C. No es necesario repetirlo. Eso desde el punto de vista gráfico. Ustedes pueden ver que con este sistema de componentes de secuencia obtenemos el sistema de tensiones de un sistema desequilibrado. Bueno, matemáticamente está aquí también representado eso. Vamos a comenzar con la secuencia positiva de A, de B y de C son iguales en magnitud y en fase. En cambio, el sistema de secuencia positiva de la fase A, fase B y fase C es un sistema de secuencia positiva y está representado por este sistema de acá. Las magnitudes son iguales, pero hay un desfase de 120 grados. Y para el sistema de secuencia negativa, tenemos que las magnitudes de las fases son iguales y está representado en esto. Pero este sistema de secuencia negativa gira en el sentido a favor de los punteros reloj. Sin embargo, el sistema de secuencia positiva gira en el sentido contrario a los punteros reloj. Tenemos entonces ahora una relación matemática acá, de B sub A, B sub B y B sub C.
para obtener estas tres tensiones que son desequilibradas, V sub A, V sub B y V sub C, de un sistema trifásico, lo hacemos a partir de V sub A, secuencia 0, más V sub B de secuencia positiva, y más el V sub A de secuencia positiva, y más el V sub A de secuencia negativa. Y multiplicamos por esta matriz, que tiene aquí valores 1, pero aquí tiene valores A cuadrado, A y A cuadrado. Y el A es 1 con ángulo 120. O si ustedes quieren, es menos 1/2 más J raíz de 3 partido por 2. O sea, uno matemáticamente, si conoce las componentes de un sistema desequilibrado, las componentes de secuencia 0, positiva y negativa, mediante esta relación puede obtener las componentes reales. V sub A, V sub B y V sub C. Y esta es la matriz de transformación. Y por supuesto que puede hacer lo inverso también. Si tenemos estas tensiones que son desequilibradas, ¿verdad? Y queremos obtener los valores de las tensiones de secuencia 0, positiva y negativa, multiplicamos este vector por la matriz inversa de esto. Es cosa de despejar de aquí este vector. Es un interesante ejercicio matemático para colocar en una prueba, por ejemplo. Bueno, sigamos. Ese era voy a tratar de devolverme. Ahí está. Vamos a devolvernos de nuevo. Aquí. Bueno, eso era para dejar bien claro qué son el orden de fases o las secuencias. ¿Qué es lo que es secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia 0 en un sistema de voltajes o en un sistema de tensiones? ¿Y qué relación hay con los armónicos? El tercer armónico y múltiplo del tercero tienen secuencia 0. Y eso es una característica importante porque pueden circular los terceros armónicos por las tres fases y retornar por el neutro. Es la única posibilidad que tienen. Si no hay neutro, no pueden retornar y por lo tanto no pueden haber terceros armónicos en la fase de las corrientes. O sea, la corriente de tercer armónico en la fase. Pero el quinto armónico, por ejemplo, que puede ser importante también, mucho menos que el tercero, tiene secuencia negativa. Y si ese aparece, ¿cierto?, con o sin neutro en una conexión estrella-estrella, va a estar presente en las líneas. Y el séptimo armónico es de secuencia positiva. Bueno, veamos el caso de la conexión triángulo o delta. Este es el primario. El secundario está abierto. Puede ser una estrella o una delta, pero está abierto. Bueno, en este caso, las corrientes I sub A, aquí aparece, por ejemplo, I sub phi A. Eso significa que es una corriente de excitación, que no tiene carga el transformador. Pero veamos, por ejemplo, cómo es la corriente dentro de la delta. La corriente dentro de la delta tiene esta forma, ¿se fijan ustedes? Por esta distorsión que tiene aquí, tiene una componente muy importante de tercer armónico, de acuerdo a lo que vimos en circuitos magnéticos. Pero resulta que es una corriente que tiene la misma fase en cada uno de los enrollados.
Si tiene la misma fase, recordemos que esta corriente la obtenemos como la corriente I sub AB menos I sub AC. Entonces, al tener la misma fase, la componente de secuencia de tercer armónico aquí y acá, como I sub A se obtiene de la diferencia de estas dos corrientes, se va. Entonces, en la línea no existe tercer armónico, pero sí existe dentro de la delta. Ahora, esta distorsión de la corriente de excitación dentro de la delta se debe justamente a la no linealidad del núcleo, del transformador, que es de lámina de fierro silicoso. Fundamentalmente podemos decir que es el ciclo de histéresis. Bien, y aquí vemos nosotros la corriente de línea, I sub A, pero estamos solamente analizando la corriente de excitación, la corriente en vacío. Recordemos que la corriente en vacío es del orden de un 4 a un 6% de la corriente nominal. Y la forma de onda de la corriente de la línea es esta de acá. No tiene tercer armónico, pero tiene aquí una distorsión que es importante, pero no tan importante como esta distorsión que había en la corriente dentro de la delta. Y esa distorsión se debe al quinto armónico. Bueno, dice, por el triángulo, bueno, aquí está una afirmación bien precisa de lo que dijimos. Por el triángulo podrán circular los terceros armónicos y múltiplos de las corrientes del tercer armónico, de excitación, sin que circulen por las líneas que alimentan al triángulo. En un transformador normal, el tercer armónico es del orden del 40% de la fundamental y el quinto del orden del 10%. Esto significa que es el 40%, o sea, en porcentaje 0,4 de la corriente de excitación, aquí, dentro de la delta. Y si lo vemos cuánto es de la corriente de carga, es el 0, digamos, es el 0,4 de la corriente de excitación, pero a su vez la corriente de excitación es el 0,5, por ejemplo, de la corriente nominal. O sea, el porcentaje es bajo. Acá tenemos una conexión estrella con neutro conectado. Y en este caso el secundario está también en estrella y está sin carga. Bueno, la corriente en la fase y su φA, tiene una distorsión de tercer armónico. Y lo otro interesante es que esta corriente con esa distorsión de tercer armónico, estamos hablando de la distorsión de tercer armónico en la línea, en estas corrientes de línea, en las tres. Pero esa corriente de tercer armónico, como es de secuencia cero, va a retornar por el neutro. Y 3 veces. La de la fase A, la de la fase B y la de la fase C retornan por el neutro. Pero solamente la corriente de excitación del tercer armónico. Y ustedes pueden ver aquí cómo es la forma de onda de esa corriente que circula por el neutro. Es sinusoidal, pero es de 3 veces la frecuencia de la fundamental. Profe, tiene una baja de señal. Sí, sí. ¿Está bien? Voy a repetirlo. En esta conexión, como decía, en estrella, el primario, el secundario está en estrella, bien vacío. Y tenemos en las componentes de la corriente de vacío o de excitación en las líneas que alimentan el transformador, tenemos que la corriente es de esta forma. Tiene una componente importante tercer armónico en las 3 fases.
Y la corriente de tercer armónico en las tres fases tienen el mismo ángulo, están en fase. Por lo tanto, retornan las tres por el neutro. Y si nosotros colocamos un detector, ¿cierto?, de corriente aquí y vemos la señal en el osciloscopio, vamos a ver esta señal, que es la suma, ¿cierto?, de las tres fases de la componente de tercer armónico. Y tiene una frecuencia que es 3 veces la frecuencia de la fundamental. Ahora, ¿cómo vemos la corriente en esta línea, en la alimentación aquí? Bueno, colocamos un sensor de corriente que puede ser una pequeña resistencia, que no modifique la resistencia del circuito y que nos puede dar una señal de tensión de milivolts. Y esos milivolts los colocamos en el osciloscopio, ¿verdad? Y vemos esta señal de corriente. Y lo mismo podemos hacer en las fases, para ver la señal de corriente en cada una de las fases, o por lo menos en una fase. Y para ver la tensión, bueno, directamente, ¿cierto?, podemos colocar la señal de voltaje en el osciloscopio con la atenuación correspondiente, por supuesto. Bueno, dice aquí, para concluir, cuando los transformadores son iguales y las tensiones están equilibradas, la corriente que circula por el neutro contiene solo armónicos impares de tercer armónico y frecuencia múltiplos del tercero. Estamos hablando aquí del tercer armónico. Acá tenemos la conexión estrella delta con neutro aislado. Entonces, en este caso, la corriente de la línea de vacío, ¿sí?, o de excitación, tiene esta deformación. No tiene tercer armónico, pero tiene una deformación que es de quinto armónico y de séptimo armónico. Fundamentalmente de quinto armónico. Pero dijimos que el quinto armónico era del orden de un 10% de la corriente de excitación. Y la corriente de excitación es del orden de un 6% de la corriente nominal. O sea, cuando tenemos el transformador en carga nominal, los porcentajes de armónicos son, yo diría, insignificantes. Aquí tenemos una afirmación. Dice la corriente de excitación de frecuencia de tercer armónico necesaria para una variación sinusoidal del flujo circulan por los devanados de la delta, dentro de la delta, no salen hacia afuera, eso es bueno. Dice, circulan por los devanados conectados en delta de un banco delta-delta, delta estrella o estrella delta, y no están presentes en las líneas de alimentación. Bueno, eso por lo mismo que explicamos anteriormente. Y en este caso en la delta, pueden circular en la delta, pero no salen hacia afuera de la línea, de la delta. Y dentro de la delta tenemos sí una corriente de circulación de tercer armónico, que tiene 3 veces la frecuencia de la fundamental. Acá tenemos una conexión estrella-estrella con neutro aislado. ¿Está en vacío el secundario? Bueno, en este caso no pueden circular terceros armónicos por las líneas que alimenta la estrella, porque no hay neutro. Y la única forma que existan es que retornen por el neutro para que se cierre el circuito. Pero sí aparece en la tensión entre los dos neutros una tensión de contenido de tercer armónico. Y vemos, por ejemplo, que el voltaje que hay en la... Bueno, el voltaje que hay aquí en la fase va a ser el mismo que va a haber en la fase de acá. Entonces, ese voltaje pensemos que el voltaje en esta fase, por ejemplo, fase neutro, tiene una gran distorsión de tercer armónico.
en esta parte. Y la corriente de línea y su phi A también tiene una distorsión, pero que no es de tercer armónico, sino que es de quinto y séptimo armónico, porque los terceros armónicos no existen. Pero fíjense, al eliminar la existencia de corriente en los terceros armónicos en la corriente, y no resolvemos el problema, sino que lo agravamos, porque aparece en la tensión fase neutro de alimentación de los equipos, y pueden haber equipos sensibles a esa distorsión de voltaje de tercer armónico. Entonces, esta conexión no es conveniente desde el punto de vista de tener una tensión fase neutro que sea sinusoidal. Va a tener una distorsión importante de tercer armónico. Y por lo tanto, no es recomendable esta conexión en un banco de transformadores conectados en estrella-estrella sin neutro del transformador conectado a la fuente. Ahora, si conectamos el neutro del transformador a la fuente, vamos a tener corriente de tercer armónico en la línea, que en el caso, ahora ya no es tan importante, pero cuando toda la conexión telefónica era vía pares telefónicos, o sea, conductores, y las corrientes que iban en los postes. Recordemos que en los postes de energía eléctrica también van las comunicaciones. Entonces, esta corriente de tercer armónico producía un ruido en las comunicaciones telefónicas. Pero ahora, si se lleva por fibra óptica, eso no ocurre. Tenemos otro tipo de desequilibrio en bancos y transformadores trifásicos, por ejemplo, en una conexión delta-delta, y tenemos corriente de circulación interna debido a las pequeñas desigualdades en las razones de transformación. Y también en relación a los aportes de potencia a la carga debido a las diferencias de impedancias internas. Y también tenemos otro tema que son las cargas monofásicas en bancos trifásicos, que es lo que vamos a ver a continuación. Tenemos esta conexión de un banco en delta-delta. Y ocurre lo siguiente. Si nosotros queremos abrimos aquí la delta, el secundario, y podemos calcular esta tensión. Esta tensión va a ser B sub AB, ¿verdad? Dividido por la razón de transformación AB, más B sub BC, dividido por la razón de transformación BC, y más BCA dividido por la razón de transformación ACA. Y si las tensiones aquí son iguales y las razones de transformaciones son iguales, ¿verdad? Resulta que esta tensión aquí sería 0. Pero si hay pequeñas diferencias, podemos obtener, ¿cierto?, una tensión acá. Que es una tensión de 50 Hz, obviamente. Y si cerramos el circuito aquí, vamos a tener una corriente de circulación que va a ser la tensión que teníamos aquí cuando estaba abierto dividido por la suma de las impedancias de la fase A, B y C. Sería esto. Y luego podemos calcular la corriente que llega aquí, que va a ser I sub AB menos I sub CA. Y esa corriente, por ejemplo, I sub AB va a ser I sub 2, 0, estamos en vacío con el transformador, ¿no?, dividido por A sub AB, menos I sub 2, 0 dividido por A sub CA. Recordemos que está circulando la corriente aquí. Por lo tanto, si queremos ver la corriente I sub AB, tenemos que ver la corriente que circulaba por aquí, que era I sub 2, 0, dividido por la razón de transformación, o afectada a la razón de transformación. Y tenemos finalmente esto.
Ahora, teóricamente, esto es solamente componente de carga, componente de, digamos, de lo que podría circular aquí internamente por la diferencia de razones de transformación. Si las razones de transformaciones son iguales, bueno, obviamente que esto va a ser cero. ¿Mm? Y por lo tanto, no hay corriente, la corriente visual sería cero. Esa corriente es debido a la circulación interna. No estamos considerando ni la carga ni la corriente de excitación. ¿Mm? Así que uno podría calcular si le dan, ¿cierto?, un banco de transformadores trifásicos y se conecten delta-delta. Con pequeñas diferencias en las razones de transformación, podríamos calcular la corriente que circula internamente y la corriente que va a circular por la línea, debido a ese hecho solamente. Aquí tenemos cargas monofásicas en bancos trifásicos. Aquí vamos a aplicar solamente el principio de la cancelación de los amperes vuelta. ¿Qué significa eso? Tenemos esta carga entre dos fases, en una conexión estrella-estrella sin neutro. Bueno, si conectamos esta carga de aquí, va a circular una corriente por aquí, ¿verdad? El I, aquí. Bueno, esa corriente tendrá que circular por acá. Va a circular por este enrollado y por este otro enrollado. Pero esa debería cancelarse con la corriente en este enrollado, desde el punto de vista de la fuerza magnetomotriz. Entonces, si aquí la corriente va saliendo por el punto, aquí debería ir entrando por el punto, por la polaridad, ¿verdad? Y ocurre eso. Y aquí va para arriba, aquí debería ir para abajo. Entonces tenemos que la corriente entra por aquí y sale por acá. No hay ningún problema en alimentar esa carga. Estamos hablando de bancos trifásicos. Si tenemos este caso, la carga entre la fase y el neutro, tenemos la corriente aquí. Por lo tanto, para compensar los amperes vuelta de aquí, la corriente aquí tiene que ir en sentido contrario, hacia arriba. Entra por aquí y se va por acá. Ningún problema. En este caso, tenemos una conexión delta estrella. Tenemos acá la carga, circula la corriente por estos enrollados, y en este enrollado debe compensarse con este de acá. Recordemos que cada enrollado, cada línea paralela aquí corresponde a una fase. Y corresponde a una unidad monofásica del banco trifásico. Entonces se compensa aquí y esta de acá se compensa acá. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, de acuerdo a Kirchhoff, por aquí entra dos veces la corriente, sale una y sale otra acá. Se compensa, no hay problemas. En esta otra conexión tenemos una carga entre fase y neutro aquí. Esta debe compensarse con esta, porque corresponde a una misma unidad estos dos enrollados paralelos. Aquí viene para abajo y aquí va para arriba. Entra por aquí y sale por acá. No hay problema de compensación. Aquí tenemos una conexión estrella-delta. Alimentamos esta carga. Este enrollado o esta unidad, en este caso, va a aportar 2 veces la corriente. Y estos dos de acá van a aportar una vez la corriente. Entonces veamos la compensación. Esto tiene en este sentido y acá tiene en el otro sentido para compensarse. Esta y esta es la misma unidad. Acá, para arriba, ¿verdad? Y aquí, para abajo. Aquí, en ese sentido, y acá tiene que ir en el sentido contrario. Entonces veamos acá si eso entran dos por aquí, sale una por acá y sale la otra por acá. Hay una compensación, no hay problema. Algo similar ocurre en esta conexión delta-delta. Ahora, ¿por qué aquí suponemos 3 corrientes? En realidad es una sola corriente, ¿verdad? Pero 3 flechas para ver que aquí circula, por ejemplo, aquí circulan 10 amperes y acá circulan 20 amperes.
y aquí circulan 30. O sea, la carga, ¿cierto?, toma 30 amperes, y 20 amperes lo aporta este enrollado, y los otros 10 amperes lo aportan estos dos enrollados. Ahora, ¿por qué ese aporte distinto? Bueno, es muy simple, porque aquí tenemos la impedancia interna de este enrollado, es la mitad de la impedancia interna de estos dos en serie. ¿No? Tiene que ver solamente con la impedancia interna de la fuente, o la resistencia interna de la fuente. ¿No? Si tenemos dos fuentes en paralelo, de distintas impedancias internas, la fuente que tiene menos impedancia va a aportar más corriente, y en relación inversa a los valores de su impedancia. Un tema de circuitos eléctricos. Veamos esta conexión estrella-estrella sin neutro aislado. Esa la vamos a ver aquí, fíjense ustedes. Abajo primero. Y si hacemos circular aquí, conectamos una carga entre fase y neutro, aquí debería circular una corriente, ¿verdad? Hacia abajo. Y aquí debería circular hacia arriba. Pero debería salir por esta, la mitad, y la otra mitad por esta. Pero si sale la mitad por esta, debe compensarse esta con esta de acá. Pero como esta está abierta aquí, no se puede compensar. Entonces no existe esta. Esta de acá tampoco se compensa con esta. No existe esta, por lo tanto esta no puede existir. Y hay cero corriente en la carga. Bueno, eso es desde el punto de vista solamente de la compensación de los amperes vuelta. ¿Qué ocurre en la realidad? Primero, ¿cierto? Si no hay carga, tenemos el triángulo de tensiones entre las fases y el triángulo de tensiones fase neutro que está acá. Totalmente equilibrado. Pero si conectamos una carga acá, el neutro se corre acá. ¿Qué significa? Que la situación real, ¿cierto?, es un equilibrio entre esto y esto de acá. O sea, no es que no circule corriente por la carga, sino que el voltaje que vamos a aplicarle a la carga va a bajar bastante. Va a bajar a la mitad y por lo tanto va a circular la mitad de la corriente por la carga. Eso es aproximadamente en términos generales. Si ustedes se fijan, más o menos bajó la tensión en la mitad. Y en las otras fases, la tensión subió bastante. Quizás no al doble, pero a lo mejor en un 70%. Y eso significa, como no se pueden compensar, el aumentar estas tensiones en este enrollado, en la A y la B, ¿verdad? Porque la carga está en la C, va a aumentar la corriente de excitación acá también. Y al aumentar la corriente de excitación, aumenta el flujo. O, ¿cierto? El razonamiento en realidad es inverso. Como aquí va a circular algo de corriente, aquí también, ¿cierto?, para que esta corriente de la carga se va a compensar aquí. Pero parte de esa corriente tiene que cerrarse por las líneas. O sea, tiene que salir. Si aquí hay una corriente, esa corriente tiene que salir por algún lado. O, en otras palabras, la suma de las corrientes y su C más y su phi B más y su phi A debe ser cero en este punto, de acuerdo a Kirchhoff. Bueno, el hecho de que estas corrientes existan mayores que antes que conectáramos la carga. O sea, conectamos esta carga y estas corrientes suben. Pero no se pueden compensar con estas de acá, porque aquí no puede circular corriente. Hace que la tensión en las fases sin carga aumente. Y eso hace que disminuya, ¿cierto?, la tensión acá también. Por lo tanto, el neutro se corre mucho. Esto significa que esta conexión no es adecuada para cargas desequilibradas, especialmente monofásicas. Pero esto ocurre solamente en la conexión estrella-estrella sin neutro. Cuando nosotros teníamos la conexión estrella-estrella, por ejemplo aquí, estrella-estrella con neutro, no había problema.
problema es cuando no tiene neutro. Ya. Bueno, eso ocurre en un banco de 3 transformadores monofásicos en conexión estrella-estrella sin neutro. Y también en un transformador trifásico tipo acorazado. Pero en el banco de transformadores, en un transformador trifásico tipo núcleo, no ocurre eso. ¿Mm? Eso no ocurre porque, vamos a ver si, por lo siguiente. Resulta que la suma de los 3 flujos en un transformador tipo núcleo es igual a 0. Por lo tanto, los flujos de las 3 fases están relacionados. Si en una fase sube, en la otra también debería subir, para mantener, ¿cierto?, que la sumatoria de los 3 sea 0. Recordemos que están desfasados. ¿Por qué es 0? Porque están desfasados en el tiempo 120 grados. Entonces, en un punto se hacen 0. Lo mismo que la ley de Kirchhoff de las corrientes. Y vamos a dejar hasta aquí la sesión. Después vamos a ver algunas conexiones especiales y algunos transformadores especiales y un ejemplo, y con eso vamos a terminar el capítulo de transformadores trifásicos.